La vida de Juan Pablo II está definitivamente marcada por el sufrimiento. Adentrarnos en la visión del poder redentor y formativo del sufrimiento humano es fundamental para entender el corazón, la persona y la vida de Juan Pablo II. Estoy profunda y humildemente convencida, dice nuestra madre fundadora, que en la escuela de María y de la cruz se forjan los grandes testigos del amor. Desde muy pequeño Karol Wojtyła fue llevado a esta escuela. Vivió desde muy pequeño grandes y agudos sufrimientos personales, familiares, nacionales y mundiales. Lo sintió por primera vez de modo intenso con la muerte prematura de su madre, luego siendo muy joven la muerte de su hermano, la persona más cercana a él, luego poco tiempo después el fallecimiento de su padre, quien había sido crucial en su formación humana y espiritual. En su juventud, tantos de sus compañeros más cercanos son asesinados, su director espiritual, algunos hermanos seminaristas, la Segunda Guerra Mundial, sistemas totalitaristas como el comunismo y el nazismo, y opresores de la libertad humana donde la fuerza y la violencia, la pobreza, la opresión de la libertad y los campos de concentración, las ciudades de la muerte, se construían a su alrededor. A Karol Wojtyła y fue formado en la escuela en que la Santísima Virgen suele formar a almas particularmente elegidas para ser íconos más visibles de Cristo crucificado. Esta es la escuela del sacrificio y del dolor. Esta es una expresión del Padre Pío, que es la escuela del sacrificio y del dolor. Escuela que lo formó a ser un hombre austero, sencillo y con una visión aguda, sensible al dolor, despojado de sí mismo y de los apoyos y apegos humanos, para crecer así en total confianza en Dios y en María Santísima. ¿Cuántas veces le tocó presenciar la violencia y sus desgarradoras consecuencias? Por ejemplo, un compañero de trabajo durante su seminario clandestino, porque sabemos que Juan Pablo II tuvo que hacer su seminario clandestinamente, ¿verdad? Para evitar la deportación a trabajos forzados a Alemania o a los campos de concentración en el otoño de 1940. Empecé a trabajar como obrero, nos cuenta en su libro, en una cantera de piedra vinculada a la fábrica química Salvay, cerca donde vivía Santa Faustina, por cierto. Estaba presente cuando durante el estallido de una carga de dinamita las piedras golpearon a un obrero y lo mataron. Quedé profundamente desconcertado. Esas piedras golpearon duramente mi corazón. Levantaron el cuerpo, el silencio invadió mi corazón. Mientras lo llevaban sentía en todos el agravio. Eso él cuenta personalmente en su libro, ¿verdad? Juan Pablo II es el primer papa que nos da un documento magistral sobre el sufrimiento. Adentremos, siempre nuestra madre nos invita a que nos adentremos y nosotros les invitamos a todos, ¿verdad? Que nos adentremos en esos documentos que nos hablan tanto, ¿verdad? En este caso que habla sobre el sufrimiento como un poder redentivo y que nos podemos unir junto a nuestro Señor y como lo hizo Juan Pablo II, sabemos todos quién fue Juan Pablo II, tanto en su sacerdocio como sacerdote, ¿verdad? Como hombre, como papa. Y ese corazón de Juan Pablo II, que es ejemplo para todos, fue formado en el dolor, en el sufrimiento, pero también a la vez él se dejó formar, él abrió su corazón para eso. Tal vez Dios le hizo la invitación y permitió ciertas cosas en su vida, pero él abrió su corazón a ese poder de Dios, ¿verdad? Y a esa gracia de Dios, y hace que toda su vida esté en las manos de Dios, en la voluntad de Dios, diciendo sí a cada momento, y hasta el final vemos que al final de su vida él nos llega a decir, llegó el momento de vivir el evangelio del sufrimiento ya en plenitud, porque ya no podía casi ni hablar, ¿verdad?
Y él nos deja una encíclica, una carta de la Salvificis Doloris, donde habla sobre todo el poder redentivo del sufrimiento. Y quisiera, Gustavo, compartir un poquitito sobre de este hermoso documento, que es uno de los legados preciosos de Juan Pablo II. Él habla del amor, la fuente más rica sobre el sentido del sufrimiento. Pero para poder percibir la verdadera respuesta al porqué del sufrimiento, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino, fuente última del sentido de todo lo existente. El amor es también la fuente más rica sobre el sentido del sufrimiento, que es siempre un misterio. Somos conscientes de la insuficiencia e inadecuación de nuestras explicaciones. Cristo nos hace entrar en el misterio y nos hace descubrir el porqué del sufrimiento, en cuanto somos capaces de comprender la sublimidad del amor divino. Y aquí la invitación es para también aquellas personas que de repente no pueden ya levantarse y están ahí postradas por su enfermedad y están escuchando la radio continuamente, ¿verdad? Que desde allí puedan unirse a Jesús, a ese Señor que nunca nos deja solo, y menos en el dolor, en el sufrimiento, y unir con todo el corazón ese sufrimiento a los de Cristo, y vamos a ver el poder redentivo que tiene. Y tal vez no con nuestros ojos, ¿verdad? Pero podemos contar muchas historias de almas víctimas que han ofrecido este sufrimiento y que han sido portadoras de grandes gracias para el mundo, ¿verdad? Ejemplos de almas víctimas hay tantas, ¿verdad? Pero estamos deteniéndonos hoy en Juan Pablo II, que fue el Papa, que fue un gran sacerdote y por el que hoy es ese jueves eucarístico y sacerdotal, ¿verdad? El Evangelio del Sufrimiento, de esto nos habla en el número 25 en Salvificis Doloris. Los testigos de la cruz y de la resurrección de Cristo han transmitido a la Iglesia y a la humanidad un específico evangelio del sufrimiento. El mismo Redentor ha escrito este evangelio ante todo con el propio sufrimiento asumido por amor, para que el hombre no perezca, sino que tenga vida eterna. Este sufrimiento, junto con la palabra viva de su enseñanza, se ha convertido en un rico manantial para cuantos han participado en los sufrimientos de Jesús, en la primera generación de sus discípulos y confesores, y luego en las que han ido sucediendo a lo largo de los siglos. Como vemos, también, Gustavo, pienso que son cosas que Dios tiene que revelar al corazón del hombre. Si nosotros nos cerramos tanto al dolor, si nos cerramos tanto a sufrir, nunca vamos a comprender a plenitud lo que nos quiere decir a través de estos documentos. La fuerza del sufrimiento también nos habla Juan Pablo II, de la fuerza que hay en el sufrimiento, y aprender a descubrir eso es una grandeza inmensa, ¿verdad?